En esta sesión revisaremos los conceptos de variables y constantes, elementos fundamentales en la programación. Comencemos revisando el concepto de variable. Como ya hemos visto en sesiones anteriores, todos los programas necesitan registrar algún tipo de información, como por ejemplo el nombre de una persona, la dirección de despacho de una compra o el monto de una compra. Esta información es de variado tipo, algunos son textos, otros son números o fechas. Bueno, para que los programas puedan registrar esta información, la deben almacenar para poder usarla cuando sea necesario. Y aquí aparece el concepto de variable. Entonces, como una primera definición, podemos decir que las variables son el lugar donde se almacena la información que se usa en un programa. Conceptualmente, las variables son como contenedores o cajas que pueden cambiar su contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Estas cajas no siempre son del mismo tamaño, su capacidad varía según lo que se necesita almacenar. Imaginemos que guardamos un objeto en una de esas cajas, y si es necesario podemos reemplazarlo por otro objeto de tamaño similar. Ahora veamos otra característica de estos contenedores. Estos contenedores o cajas tienen algunas características importantes. Primero, cada una tiene un tamaño específico, lo que significa que no podemos almacenar cualquier cosa, solo lo que quepa dentro de la caja. Además, cada caja lleva una etiqueta que nos indica qué tipo de elementos se puede almacenar dentro de ella. Y aunque el contenido puede cambiar a lo largo del tiempo, siempre debemos asegurarnos de que lo que guardamos sea del mismo tipo que indica la etiqueta y que no exceda el tamaño máximo del contenedor. Ahora veamos cómo se implementan las variables en los programas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para cada dato que utilicemos en nuestros programas vamos a necesitar una variable específica. Por ejemplo, si necesitamos almacenar la edad de una persona, usaremos una variable para ese dato. Si además necesitamos almacenar la estatura de esa misma persona, vamos a necesitar otra variable. Aunque ambos datos son numéricos, necesitamos dos variables distintas, porque cada una almacena información diferente. Así es que, como pueden ver, en un programa es común utilizar muchas variables, ya que cada una se encarga de guardar un dato específico. Veamos ahora algunas características importantes de las variables. En primer lugar, todas las variables tienen un nombre que las identifica de entre todas las variables. La segunda característica es el tipo de dato, que define qué tipo de información se podrá almacenar en la variable. Y por último está el valor que corresponde al dato que se almacena en la variable. Veamos ahora algunos ejemplos. Tenemos que almacenar la edad de una persona. Entonces veamos cuáles serían su nombre, su tipo de dato y su valor. Para el nombre se elige edad, porque describe claramente que se está almacenando la edad de una persona. Elegir el nombre apropiado nos ayuda a entender más fácilmente las instrucciones de nuestro programa. El tipo de dato más apropiado es numérico, porque en general la edad se expresa en años, que son números enteros. Elegir un tipo de dato numérico permite realizar operaciones matemáticas, como sumar años o comparar edades. Y su valor podría ser el número 30. Veamos ahora otro ejemplo. Ahora necesitamos registrar el nombre de una persona. En este caso, el nombre de la variable es la palabra nombre, porque indica que la variable almacena el nombre de una persona. El tipo de dato elegido es texto, porque un nombre es una secuencia de letras o caracteres. Y se usa el tipo de dato texto porque permite almacenar cualquier combinación de letras y símbolos. Y su valor podría ser en este caso el nombre Carlos. En este último ejemplo necesitamos almacenar la fecha de nacimiento de una persona. En este caso se elige como nombre de la variable las palabras fecha nacimiento, porque especifica que la variable guarda la fecha en que la persona nació. Es importante mencionar que cuando los nombres de las variables se componen de dos o más palabras, estas deben estar unidas. No puede haber espacio entre las palabras que componen el nombre de la variable. El tipo de dato elegido es de tipo fecha, porque una fecha incluye día, mes y año, lo que permite calcular la edad actual y realizar otras operaciones con fechas. Y en este caso, el valor almacenado es 15 de mayo de 1990. Veamos ahora cómo podemos descubrir las variables que necesito para mi programa.
Una de las preguntas que a veces nos cuesta responder cuando estamos aprendiendo a programar es: ¿cuántas variables necesita mi programa? ¿Será una, dos, 5 variables, 10, 100 variables? Bueno, ahora vamos a responder a esta pregunta. En general, para cada dato que necesita el programa, vamos a necesitar una variable para cada uno de esos datos. Por ejemplo, si tenemos que programar el registro de una persona y específicamente los datos a registrar son el nombre, su apellido, su fecha de nacimiento y su número de teléfono, ¿cuántas variables vamos a necesitar? Bueno, primero necesitamos una variable para el nombre, otra variable para el apellido, una tercera variable para la fecha de nacimiento y por último una cuarta variable para almacenar el número de teléfono. En resumen, para poder registrar estos datos de una persona vamos a necesitar 4 variables, una para cada dato, una variable para el nombre, una variable para el apellido, otra variable para la fecha de nacimiento y una variable para el número de teléfono. Ahora veamos otros ejemplos para seguir aprendiendo la técnica para descubrir cuántas variables vamos a necesitar en nuestros programas. Revisemos el programa que permite sumar dos números. ¿Cuántas variables ustedes creen que necesitamos? Recordando el ejemplo anterior, necesitábamos 4 variables porque eran 4 los datos que necesitábamos ingresar. Por lo tanto, si seguimos esta lógica, para nuestra calculadora, ¿cuántas variables necesitamos? En el caso de esta calculadora, necesitamos a simple vista 2 variables para almacenar los 2 números que el usuario debe ingresar. Pero veamos si podemos descubrir otras variables que pueda necesitar nuestro programa. Tras una segunda revisión, nos dimos cuenta de que necesitamos una tercera variable. ¿Para qué? Pues esta variable será clave para almacenar el resultado de la suma. Ahora, tal vez se pregunten, ¿por qué es necesario guardar el resultado? La respuesta es simple, porque en algún momento tendremos que mostrar ese resultado al usuario. Y si no lo guardamos, ¿cómo podríamos acceder a él cuando llegue ese momento? Por eso, siempre es importante considerar no solo las variables para los datos que el usuario ingresa, sino también aquellas que nos permitan almacenar los resultados, ya sea el resultado de un cálculo o de cualquier otro procesamiento. Estas variables son fundamentales para poder utilizar la información en el momento adecuado. Veamos ahora otro ejemplo. Con el siguiente ejemplo aprenderemos el concepto de variable auxiliar. Revisemos el programa que permite calcular el promedio de 3 notas. Como ya vimos en el ejemplo anterior, necesitamos variables para ingresar los datos y variables para almacenar los resultados. Por lo tanto, ¿cuántas variables ustedes creen que necesitamos en este programa? En este caso, necesitamos 4 variables. 3 variables para almacenar las 3 notas que ingresa el usuario y una cuarta variable para almacenar el resultado, que en este caso es el promedio calculado a partir de las 3 notas. Pero, ¿habrá otra variable que podamos descubrir? Las variables auxiliares son herramientas claves en la programación. Nos permiten almacenar información de forma temporal mientras resolvemos un problema más grande. Imaginemos que estamos resolviendo un cálculo complejo. En lugar de intentar hacer todo en un solo paso, podemos ir guardando los resultados intermedios en estas variables temporales. De esta forma, facilitamos la resolución del problema al descomponer en pasos más simples. En resumen, las variables auxiliares que su vida útil es corta, son esenciales para llegar al resultado final. Veamos ahora si en el programa que calcula el promedio de notas aparece alguna variable auxiliar. Si observamos más de cerca el programa, podríamos encontrar una nueva variable que juega un papel clave. Vamos a ver cómo calcular el promedio de 3 notas. La fórmula nos indica que debemos sumar las 3 notas y luego dividir el resultado entre 3. Sin embargo, podemos hacer un paso intermedio. Primero sumamos las 3 notas y guardamos ese resultado en una variable auxiliar que llamaremos suma.
Así aparece la quinta variable llamada suma. Luego usamos esa variable para calcular el promedio, dividiendo el valor de la variable suma entre 3, y así obtenemos el promedio final. Lo importante de este ejemplo es que además de los datos visibles para el usuario, a menudo usamos variables auxiliares que almacenan cálculos intermedios. Estas variables nos ayudan a organizar y simplificar las operaciones sin perder de vista la información en cada paso. En resumen, respondiendo a la pregunta inicial, ¿cómo podemos saber cuántas variables necesita nuestro programa? Esto es algo que depende de las tareas que queremos realizar, pero en general hay 3 tipos de variables que siempre debemos considerar. Primero, necesitamos variables para almacenar los datos de entrada. Estas son las que guardan la información que el usuario ingresa, como números, nombres o cualquier otro tipo de dato. Segundo, es importante contar con variables para almacenar cálculos o resultados intermedios. Estas variables temporales nos ayudan a mantener el control sobre operaciones que hacemos en varias etapas, como sumar valores o procesar información. Y finalmente, necesitamos variables para almacenar los datos de salida. Son las que guardan los resultados finales que vamos a mostrar al usuario, como el resultado de un cálculo o cualquier otro tipo de información procesada. En resumen, para estructurar bien un programa necesitamos variables para manejar las entradas, procesar cálculos intermedios y finalmente entregar los resultados al usuario. Revisemos ahora algunas recomendaciones para elegir el nombre de las variables. Algunas buenas prácticas para elegir el nombre de una variable son las siguientes. En primer lugar, los nombres de las variables deben ser descriptivos. Deben indicar claramente lo que representan. Por ejemplo, si necesitamos almacenar la edad de una persona, no usemos como nombre una letra como X o Y, sino que usemos la palabra edad, que es más representativa. En segundo lugar, evitar usar caracteres especiales. No usemos puntos, espacios o caracteres que no sean letras, números o guiones bajos. Y por último, no usar abreviaturas ambiguas. Las abreviaturas pueden ser confusas. Usar nombres completos cuando sea posible. Como pueden ver, en programación incluso la elección del nombre de una variable tiene sus reglas. Veamos ahora el concepto de constante. Las constantes son similares a las variables, es decir, también nos permiten almacenar valores. Al igual que las variables, tienen un nombre, un tipo de dato y pueden almacenar un valor. Pero con una diferencia clave. Una vez que le asignamos un valor a una constante, este valor no puede cambiar. Es como que una vez asignado el valor, ponemos un candado y no se puede volver a modificar su valor. Se usan para almacenar datos que casi siempre son fijos, que no cambian. Veamos algunos ejemplos. La constante días-semana representa el número de días de una semana. Se usa un número entero porque es un conteo fijo de días y su valor siempre es 7. En general, el nombre de las constantes se escribe en mayúsculas para diferenciarlas de las variables. La constante días laborales representa el número de días laborales en una semana. Se usa un número entero porque es un conteo fijo de días y su valor es 5. Como verán, las constantes son muy similares a las variables, pero con la diferencia que su valor no cambia durante la ejecución del programa. Y resumiendo la sesión del día de hoy. Todos los programas necesitan almacenar información y para ello utilizamos variables y constantes. Las variables pueden cambiar su valor a lo largo del programa, mientras que las constantes mantienen un valor fijo que no puede ser modificado una vez asignado. Las variables y constantes tienen 3 características claves: un nombre para identificarlas, un tipo de dato que define la clase de información que almacenan y un valor que representa la información que contienen en un momento específico. Entender estos conceptos es crucial para dar los primeros pasos en la programación, ya que nos permite manejar la información de manera organizada y eficiente, adaptándonos a los cambios y a las necesidades de nuestro programa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.